Cuando me desperté después del accidente automovilístico, escuché una voz diferente. ¿Por qué siempre se aferra a mí? ¿Cree que me enamoraré de ella solo porque me salvó? Si ella no hubiera insistido en venir corriendo, podría haberme ido por mi cuenta. Tuve que perderme mi cita con Aria solo para venir a verla. Me pregunto si ella se enojará. Me quedé congelada, mirándolo con incredulidad. Mi amigo de la infancia, Julián, me entregó una manzana pelada, pero aún me estaba recuperando de sus palabras. Un rastro de impaciencia brilló en sus ojos, pero desapareció rápidamente. Al segundo siguiente, volvió a su habitual comportamiento amable y fraternal. No puedes ser exigente. Necesitas fruta para reponer tus vitaminas. Todos nuestros padres sonrieron mientras nos miraban. Negué con la cabeza, pensando que estaba alucinando. Pero cuando extendí la mano para tocarlo de nuevo, la voz regresó. Ella me tocó de nuevo. ¿No tiene ninguna vergüenza? Nunca podría gustarme una chica tan desvergonzada. Su cara está toda arañada. ¡Qué feo! Se me cortó la respiración. Rápidamente retiré mi mano. La impaciencia volvió a aparecer en el rostro de Julián, pero su tono siguió siendo amable. ¿Qué ocurre? ¿Te sientes mal? Negué con la cabeza repetidamente, pero las lágrimas comenzaron a caer sin control. Los adultos entraron en pánico y se apresuraron a consolarme. Le expliqué rápidamente, no es nada. Me sorprendió mucho cómo me veo ahora. Soy tan fea. Me costó mucho convencer a los adultos antes de que creyeran que estaba bien. Antes de irse, incluso se burlaron de mí, diciendo que yo era simplemente vanidosa. Julián se quedó atrás. La habitación del hospital estaba en silencio y solo estábamos nosotros dos. A pesar de ser amigos de la infancia que crecimos juntos, ninguno de los dos dijo una palabra. La atmósfera era extraña. Parecía complacido con mi silencio, completamente concentrado en su teléfono. Cuando cayó la noche, finalmente hablé. Julián, ya puedes irte a casa. ¿En realidad? ¿No me vas a delatar? No. Negué con la cabeza con una sonrisa amarga. Su corazón ya se había alejado mucho. ¿Por qué me molestaría en aferrarme a él? Al escuchar mis palabras, Julián finalmente sonrió por primera vez ese día. Después de darme algunos recordatorios casuales, cogió su chaqueta y se fue. Una vez que se fue, no pude contenerme más. Enterré mi cabeza bajo las sábanas y lloré incontrolablemente. ¿De verdad Julián me odia tanto? Tanto que incluso después de haberlo salvado, todavía se siente molesto conmigo. El viernes pasado después de la escuela, como de costumbre, fui a buscar a Julián y caminar juntos a casa, solo para que me dijeran que él ya se había ido. Corrí hacia la puerta de la escuela. Allí vi a Julián caminando al lado de la estudiante transferida, Aria. Estaban charlando y riendo, la atmósfera era tan íntima que nadie más podía caber. Yo tenía mi orgullo y no podía permitirme mostrarlo sin vergüenza. Pero en ese momento, cuando me giré para irme, vi un respiradero fuera de control dirigiéndose hacia Julián y Aria. En ese instante no pensé en absoluto. Solo sabía una cosa. No podía permitir que le pasara nada a Julián. En el momento en que Julián empujó a Aria, yo también corrí hacia adelante y lo tiré a un lado. Pero la suerte no estuvo de mi lado. Justo cuando lo tiré hacia atrás, perdí el equilibrio y caí hacia adelante. Antes de perder el conocimiento, vi a Julián corriendo hacia mí como un loco, gritando mi nombre a todo pulmón. Afortunadamente, solo tuve una conmoción cerebral leve y algunas fracturas. Una semana después, volví a la escuela. Ya corrían rumores por todas partes de que había arriesgado mi vida por amor. Bueno, honestamente, no se equivocaron. Mi compañera de escritorio, Isabella, una chica menuda, se inclinó con curiosidad. Dime, después de algo tan heroico, ¿tu príncipe azul se enamoró de ti? Estaba a punto de decir algo cuando vi de reojo la expresión de enojo de Julián. Odiaba que la gente chismeara sobre él, especialmente cuando me involucraba a mí. Negué con la cabeza. No seas ridícula. Julián y yo somos como hermanos. A él no le gusto y a mí no me gusta. Por orgullo juvenil, ya no podía admitir que me gustaba Julián, y sabía que no podía seguir gustándome.
Isabella pareció sorprendida pero no insistió más. Ese día después de la escuela, no fui a buscar a Julián para caminar juntos a casa, sino que él vino a buscarme. Por supuesto, Aria estaba con él. Aria abrió mucho los ojos inocentes y jadeó, tapándose la boca. Vaya, la cicatriz que tienes en la cara. Realmente es como dijo Julián, qué feo. ¿Dejará marca? Fruncí el ceño y me volví hacia Julián con incredulidad. Había estado hablando mal de mí a mis espaldas, incluso delante de Aria. Julián apretó los labios. Su rostro delataba cierta vergüenza, pero no dijo nada para explicarlo. Aria se inclinó de nuevo. Por cierto, fuiste muy valiente ese día. Gracias. Le di las gracias por instinto, pero inmediatamente me arrepentí. Ella claramente estaba siendo sarcástica. Por primera vez, me odié por ser demasiado educada. Al ver mi expresión avergonzada, Julián se echó a reír. Lo miré con enojo, agarré mi bolso y me preparé para irme. Al pasar, accidentalmente tiré un vaso de agua, salpicando la falda de Aria. Le ofrecí inmediatamente, déjame comprarte uno nuevo. Para mi sorpresa, Aria reaccionó como si la hubiera insultado profundamente. Ella gritó, ¿quién crees que estás menospreciando? ¿Crees que mi familia es demasiado pobre para comprar una falda nueva? Eres una patética. ¿Qué derecho tienes a menospreciarme? Todavía había varios compañeros en el aula. Todos se giraron para mirarme, sorprendidos. Después de gritar, Aria salió corriendo. Julián se quedó paralizado. Se lamió los labios y me miró con disgusto. Fuiste demasiado lejos, Luna. Después de decir eso, fue tras ella. Me quedé allí un buen rato antes de reaccionar. Cuando llegué a casa, mis padres acababan de terminar de cocinar. En la mesa, mi madre mencionó a Julián. Tú y Julián tienen muy buenas notas. Deberían esforzarse para alcanzarlo e intentar entrar en la misma universidad. ¿Por qué tengo que ir a la misma universidad que él? Bajé la cabeza y bebí mi leche. Mis padres se quedaron atónitos. Intercambiaron miradas, viendo la misma expresión de sorpresa en los ojos del otro. Papá preguntó tímidamente, ¿se pelearon? No, solo creo que es muy inmaduro aferrarme a él todo el tiempo como una curita. Papá levantó una ceja con una expresión de sorpresa y extendió la mano para tocarme la frente. Parece que ese accidente de coche te quitó todas las tonterías de la cabeza. Mamá asintió, claramente complacida. Hice pucheros. ¿De verdad son mis padres biológicos? Antes de dormir, Isabella le envió un mensaje a Demi. Luna, ¿hablabas en serio cuando dijiste que ya no te gustaba Julián? Sí, eso es genial. Por fin entraste en razón. Entonces Isabella empezó a desahogarse conmigo, enumerando todos los comportamientos valientes e intrépidos que solía hacer para Julián. Por ejemplo, le llevaba el desayuno todos los días, lloviera o hiciera sol. Cuando Julián estaba enfermo en casa, tomaba notas por él e incluso se las llevaba. Después de clase me quedaba torpemente cerca de su asiento, intentando bromear y llamar su atención. Incluso llevaba una caja entera de agua embotellada solo para complacer a Julián y a sus amigos del baloncesto. Mi enamoramiento era público. Dijo que en un momento pensó que estaba bajo los efectos de un hechizo de amor o algo así. Lo leí todo y empecé a sudar frío. ¿De verdad había hecho tanto en el pasado? A la mañana siguiente estaba a punto de irme a la escuela. Para mi sorpresa, Julián ya estaba esperando en mi puerta. Pensé que había venido a confrontarme, pero para mi sorpresa, lo primero que dijo fue una disculpa. Lo siento, Aria se pasó ayer. Me disculpo en su nombre. Es solo un poco sensible e insegura, eso es todo. No pretendía hacer daño. Julián es guapo, con sus rasgos profundos y definidos. Solía quedarme hipnotizada por esos ojos. Con un uniforme escolar blanco y la mochila colgada del hombro parecía brillar bajo el sol de la mañana. Pero ahora, al verlo cegarme, mis ojos realmente dolían. ¿Por qué tienes que disculparte tú? ¿Qué? ¿Por qué crees que tienes derecho a disculparte por ella? Mi voz sonaba tranquila, pero por dentro me azotaban oleadas de furia. La provocación de Aria, sus palabras duras e insultantes.
Cualquiera podía ver lo maliciosa que había sido conmigo. ¿Por qué creía que una sola persona sin malas intenciones podía simplemente ignorarlo todo? ¿Qué le daba a Julian el derecho a disculparse por ella? Solo se conocen desde hace unos meses. ¿Qué clase de relación justifica eso? Julian estaba claramente perdiendo la paciencia. Entonces, ¿qué quieres? Levantó la voz. Negué con la cabeza. No quería nada y no había nada que pudiera desear, pero podía mantenerme alejada de ellos dos. Subí al autobús. Julian me siguió. Mirando por la ventana dije, si no hay sinceridad en la disculpa, entonces olvídalo. No lo necesito. Julian soltó los labios y no dijo nada más. El mundo pareció quedarse en silencio y por una vez mi corazón se sintió tranquilo. Amigos de la infancia, años de cercanía, todo finalmente estaba llegando a su fin. Aunque nos sentamos juntos, sentí que estábamos en mundos aparte. El aire pesado me envolvió como una red, asfixiándome. Escuché mi propia voz, suave como un susurro, así sea. 10 minutos después llegamos a la escuela. En el momento en que entré al aula escuché a Aria quejarse, maestro, ¿cómo puedes culparme? Mi familia no puede permitirse un tutor, por eso mis notas son malas. ¿Quién sabe cómo obtuvo Luna sus calificaciones? Ella siempre está persiguiendo a Julian, pero tiene tan buenas notas que debe ser trampa. Agarré la correa de mi bolso y entré al aula. Se quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Isabella señaló a Aria y gritó, ¿de qué tonterías estás hablando? Julian estaba cerca, con expresión tensa, pero no dijo nada. Aria, será mejor que dejes de difundir mentiras. Me esforcé mucho para mantener la voz firme. ¿Mentiras? Todo el mundo sabe que siempre estás persiguiendo a Julian. Tu cabeza está llena de romance. ¿Cómo tendrías tiempo para estudiar? Aria levantó la barbilla, sus ojos llenos de resentimiento. Si dices que no hiciste trampa, entonces muéstranos pruebas. No necesito demostrar nada. Pero estás difundiendo rumores falsos. Eso es algo de lo que usted será legalmente responsable. Aria se quedó atónita y miró a Julian en busca de ayuda. Pero Julian no la miró. Él me estaba mirando. Finalmente habló, Aria, debes estar equivocada. Luna no es ese tipo de persona. Isabella también se puso de pie, deja de decir tonterías. Estás celosa simplemente porque eres perezosa. Las lágrimas de Aria comenzaron a caer. Ella dio un pisotón y gritó, bien, son todos geniales. Luego salió corriendo del aula llorando. Julian se giró a mirarme como si quisiera decir algo, pero al final fue tras ella. Mi corazón, pero eso fue todo. Desde ese día me distancié completamente de Julian y me sumergí en mis estudios. Mis notas mejoraron drásticamente. Nunca había estado entre los 10 primeros, pero en los últimos exámenes mensuales quedé en 9º lugar. La maestra del aula me elogiaba constantemente. Últimamente Julian venía a verme a menudo, a veces para discutir problemas difíciles, a veces para hablar sobre planes universitarios. Evitó deliberadamente mencionar a Aria y cada vez que quería terminar la conversación, la mencionaba a propósito. Cada vez que hacía eso, él me miraba con una expresión muy complicada. Esta vez nuestras manos volvieron a tocarse. ¿Por qué sigues ignorándome? ¿Es por Aria otra vez? Simplemente pensé que Aria era lamentable y quería cuidar al nuevo estudiante. ¿Por qué no puedes entenderme? No me molesté en responder y bajé la cabeza para continuar revisando. Fue el último examen simulado antes del examen de ingreso a la universidad. Quedaban 20 minutos. Estaba repasando mis respuestas cuando de repente el supervisor se acercó corriendo. Luna. Sobresaltada, levanté la vista justo a tiempo para ver al profesor sacar una nota llena de texto de debajo de mi escritorio. La clase estalló en murmullos. Mi mente se quedó en blanco. Yo no puse esa nota ahí. Profesor, no sé por qué hay una nota en mi escritorio, pero el profesor simplemente me miró con decepción. Estoy realmente decepcionado de ti. Hiciste trampa en el examen. Su puntuación será invalidada. Mis pupilas se dilataron. Me di cuenta que me estaban tendiendo una trampa. Me giré para mirar hacia atrás.
Aria me estaba mirando. Ella estaba sonriendo. Julian miró a Aria y luego a mí, dudando en hablar. Al final me llevaron a la oficina. La maestra del aula tenía una expresión severa. Luna, siempre has sido una muy buena estudiante. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Maestro, yo no lo hice. Yo no puse esa nota ahí. En ese momento alguien llamó a la puerta de la oficina. Julian entró. Él fue como un salvavidas para mí. Julian, ¿no saliste muy tarde del aula anoche? Tú y Aria estabais allí. ¿Notaste algo? Julian se acercó, me miró y luego se giró hacia la maestra. Maestro, no estoy seguro. Lo miré en estado de shock y entonces dijo las palabras que me enviaron directo al infierno, pero como la nota fue encontrada en el escritorio de Luna, tal vez simplemente cometió un error en el momento. Lo miré con incredulidad mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Debías haber notado algo. Julian miró hacia otro lado, evitando mi mirada. Luna, simplemente admítelo. Si te disculpas sinceramente, la escuela no te expulsará. Ese fue el momento en el que realmente desperté. En este montaje cuidadosamente orquestado, Julian había elegido ser uno de los perpetradores. Para proteger a Aria me sacrificó. Al final los resultados de mi examen fueron anulados. Me suspendieron de la escuela por una semana. En casa mis padres no hablaban mucho. Tenían miedo de que me lo tomara demasiado mal, por eso se quedaron conmigo todos los días, pero no me desanimé y mi mente estaba más clara que nunca. Julian venía a pararse afuera de mi edificio todos los días. Él nunca entró, solo se quedó allí mirando. El último día me llamó, ¿podemos hablar? Seguro. No tenía ningún motivo para esconderme. Yo no fui quien hizo algo malo. El que debía esconderse no era yo. Me ajusté el abrigo y salí. El viento de la noche agitaba las hojas caídas sobre el pavimento. Julián estaba de pie bajo la farola de la calle, su sombra larga y alargada. Él olió y me miró, luego finalmente habló. Ese día, vi a Ariel merodeando por tu escritorio después de la escuela. Ella dijo que quería enseñarte una pequeña lección. No pensé que ella llegaría tan lejos. Pensé que simplemente estaba siendo un poco inmadura. No me sorprendió. Solo respondí con una M tranquila. Al ver mi indiferencia, Julián se angustió y se acercó más. No, no es así. No quería hacerte daño. El padre de Aria los abandonó a ella y a su madre desde muy temprana edad. Su mamá está gravemente enferma. Si la expulsaran no podría soportarlo. Pero tú eres diferente. Oye, golpe. Una fuerte bofetada cayó sobre su rostro. Una huella roja floreció en su mejilla. Así que, solo porque mi familia es feliz y está completa, ¿merezco ser incriminado? El rostro de Julián perdió todo color, haciendo que la marca en su mejilla fuera aún más llamativa. Negué con la cabeza y di un paso atrás. Julián, lo único que siempre quise fue justicia. El viento frío nos hizo picarnos los ojos a ambos. ¿Sabes en qué estaba pensando durante esa semana? Me suspendieron. Bajo la tenue luz, vi el dolor y el arrepentimiento en sus ojos, pero no importó. Él no se atrevió a responder. Así que continué. Me arrepiento de haberte conocido, Julián. Cuando me di la vuelta, oí su voz ronca llena de súplica. Perdóname por favor. Pero no me detuve. El viento cortante se llevó sus últimas palabras. La luz del sensor de la escalera se encendió. Su cálido resplandor guió mis pasos hacia adelante. Y en la sombra detrás de mí, el muchacho que una vez deslumbró mi juventud y conmovió mi corazón se desvanecía lentamente, convirtiéndose en un recuerdo borroso. De regreso a mi habitación, descargué las imágenes de seguridad de nuestro edificio y las publiqué en el chat grupal de la clase. El chat explotó instantáneamente. A la mañana siguiente, cuando entré al aula, sentí inmediatamente la tensión. Aria estaba encorvada sobre su escritorio, con los hombros temblorosos y sus sollozos apagados. La maestra del aula entró con el rostro sombrío. Aria, ven conmigo. Cuando pasó a mi lado, Aria de repente me empujó con fuerza. Todo es culpa tuya. ¿Por qué no pudiste dejarlo así? Ya era bastante miserable.
¿Por qué tuviste que arruinarme, Tam? Instintivamente di un paso atrás para evitarla, pero casi golpeé mi espalda baja contra la esquina de un escritorio, pero el dolor esperado no llegó. En cambio, un par de manos fuertes me apoyaron firmemente. Levanté la vista y me encontré con los ojos de Julián llenos de culpa y preocupación. ¿Estás bien? Luego miró a Aria. ¿Cómo te atreves a lastimarla? Aria se congeló como si tuviera miedo y luego comenzó a llorar en voz alta. Esa tarde el periódico escolar Bulletin Board publicó una crítica pública. A Aria le dieron un demérito importante, la pusieron en libertad condicional y le cancelaron la ayuda financiera. Isabella y yo estábamos entre la multitud comiendo perritos calientes mientras mirábamos el boletín. Isabella rió alegremente. Esto es lo que ella se merece. Bien, murmuré vagamente. Al darme la vuelta, me encontré con Julián, que estaba fuera de la multitud observándome. Parecía exhausto y olía a perfume. Ese olor era el mismo que el de Aria. Ella intentó suicidarse, dijo él apresuradamente, pero su tono era sorprendentemente tranquilo. No podía decir si estaba enojado o triste. Isabella me agarró la mano ansiosamente. Incliné mi cabeza hacia Julián, pero ella no murió, ¿verdad? Por mi frialdad. Incluso Isabella se sorprendió. Julián mostró un destello de dolor y arrepentimiento en sus ojos. Su mirada parecía decir, ¿cómo llegué a ser así? El viento soplaba, agitando los mechones de cabello en la frente del niño. De repente, recordé cuando éramos niños y a menudo jugábamos y perseguíamos juntos. En aquel entonces él dijo que siempre me protegería, pero no hace mucho decidió oponerse a mí. Cuando pasó, de repente me agarró la muñeca y me ardía la palma de la mano. Escuché su frenética voz interior. Lo lamento. Lo lamento. Lo lamento, Luna. ¿Puedes perdonarme? Pero las palabras que pronunció aún eran duras. Has cambiado tanto que apenas te reconozco. ¿Es eso así? Quizás este sea mi verdadero yo. Retiré mi mano de golpe. Isabella miró enojada a Julián. Sonó el timbre de la clase. Los estudiantes se apresuraron a entrar al aula. Un poco de luz se filtraba a través de las ventanas y brillaba sobre los escritorios. Isabella hizo un gesto emocionado, hablando sobre qué comer después de la escuela. El incidente de la incriminación contra Aria se ha convertido en un tema candente. Ella nunca regresó a la escuela. Ella se transfirió. Más tarde, corrieron rumores de que la enfermedad de la madre de Aria empeoró y ella abandonó el examen de ingreso a la universidad. ¿Verdadero o falso? No me importaba descubrirlo. Las hojas crujieron fuera de la ventana. Cuando salieron los resultados del examen, mi puntuación era unos 50 puntos más alta que la de Julián. Entré en una universidad en la capital. Julián se quedó en el sur. El día que me fui, Julián vino corriendo al aeropuerto. Estaba sin aliento. Luna, espérame. Intentaré hacer todo lo posible para ponerme al día contigo. Espérame allí. Le hice un gesto de despedida con la mano. Detrás de mí, la figura de Julián fue devorada por la multitud interminable y nos distanciamos aún más. Durante los 4 años de universidad, rara vez volví a casa. Cuando lo hice, evité deliberadamente a Julián. Julián fue lo suficientemente considerado como para no molestarme, pero durante las vacaciones me preguntaba incansablemente si quería volver a casa para el año nuevo. Lo ignoré en su mayoría. Escuché que durante la escuela, se encontró con Aria nuevamente. Por supuesto, Aria fue a la universidad. En lugar de eso, utilizó su trastorno bipolar como excusa y siguió aferrada a Julián. La escuela no tuvo más remedio que convencer amablemente a Julián y alquilarle un lugar para no molestar a sus compañeros. Isabella me volvió a chismear. Aria es la verdadera plaga pegajosa. Mira, la vida de Julián ha sido un desastre por culpa de ella. Es consentimiento mutuo. Nadie a quien culpar. De ninguna manera. Escuché que Julián incluso llamó a la policía, pero Aria mostró pruebas de su trastorno bipolar y ni siquiera la policía pudo hacer nada. Me quedé un poco sorprendido. ¿Está Aria realmente tan loca ahora? Ese año, después de graduarme, volví a casa para el año nuevo.
El mayor Gabriel dijo sin vergüenza que quería regresar conmigo, principalmente para ver cómo era el invierno en el sur. Puse mis manos en mis caderas. Pero, señor, ¿sus padres no lo extrañarían? Mis padres quieren aún más que encuentre una novia y vuelva. Mis mejillas se sonrojaron ligeramente. Obviamente podía decir que Gabriel estaba interesado en mí, pero no quería salir con nadie ahora. Cuanto más soltera estaba, menos quería romper ese status quo. Gabriel sonrió. Sé que has estado evitando a alguien. Llévame de vuelta y te ayudaré a deshacerte de él. Además, planeo quedarme en el sur después de graduarme para iniciar un negocio. Considérelo una investigación de campo. No puedo discutir eso. 4 o 5 horas después, el avión aterrizó. Gabriel iba a buscar un hotel. Me burlé de él. Dijiste que querías conocer a mis padres y quedarte en mi casa para Año Nuevo. Solo hablando. No quiero darles una mala impresión a tus padres. Después de que Gabriel se fue, mis padres finalmente me encontraron. Lloraron ferozmente, tomaron mi equipaje y dijeron que yo no tenía corazón. Yo también quería llorar. En casa, bajo la presión de mis padres, comí varios tazones grandes de arroz. Estaba tan llena que eructé. Mis padres finalmente se relajaron y se sonrieron el uno al otro. Mejor así. Estás muy delgada. No estás acostumbrada a la comida del norte, ¿verdad? Asentí y luego negué con la cabeza. Al principio realmente no estaba acostumbrada. Pero luego conocí a Gabriel. Él es un gran cocinero. Durante mi pasantía, cada vez que tenía tiempo, cocinaba y me traía la comida. Los platos del norte que había mejorado todavía se adaptaban muy bien a mi gusto. En ese momento alguien llamó a la puerta. Mi corazón dio un vuelco, pero pronto me tranquilicé. Mi mamá abrió la puerta. La persona que estaba afuera era efectivamente Julián. Habían pasado años desde la última vez que nos vimos. Casi no lo reconocí. Se había oscurecido. Sus líneas faciales eran más definidas y parecía más maduro. Llevaba regalos en ambas manos y su mirada ardía intensamente en mí. Luna, estás de vuelta. Su voz tenía un dejo de cautelosa adulación. Sonreí cortésmente, pero mi tono era escalofriantemente distante. Tú también. Mi mamá dio un paso adelante para romper la incomodidad. Ella rápidamente le dio la bienvenida a Julián adentro. Adelante. Adelante. Este niño me resulta tan familiar desde hace mucho tiempo. ¿Por qué seguir trayendo regalos? Julián se sentó en el sofá y charló casualmente con mi madre, lanzándome miradas furtivas de vez en cuando. Mi papá también salió de la cocina y saludó cálidamente a Julián. El ambiente se volvió animado por un rato. De repente, se escuchó otro golpe frenético en la puerta. Me levanté para abrirla y vi a Aria parada afuera, con el cabello despeinado y una mirada aturdida. Cuando me vio, sus ojos se enfocaron instantáneamente. Eres tú. Mucho tiempo sin verlo. No quería provocarla, principalmente porque parecía muy inestable. Entonces Aria vio a Julián adentro. Ella se volvió loca como si me empujara a un lado, se apresuró y agarró el brazo de Julián. ¿Por qué me estás evitando? ¿También me desprecias? El rostro de Julián instantáneamente se volvió avergonzado e incómodo. Intentó liberarse presa del pánico. Usó demasiada fuerza y accidentalmente arrojó a Aria a un lado. Aria, ¿por qué me seguiste hasta aquí? Realmente has perdido la cabeza. Aria cayó al suelo, aún más loca, llorando y riendo. Su voz aguda resonó incesantemente en la sala de estar. Prometiste que me protegerías antes. Fuiste tan bueno conmigo antes. Ahora dices que estoy loca. ¿Es por ella? De repente, giró la cabeza y me miró ferozmente. Eres tú. Tú eres quien robó a Julián. Ya me has arruinado bastante, ¿no? Si no fuera por ti, mi reputación no estaría destruida y mi madre no habría muerto de ira. Fruncí el ceño y di un paso atrás. Aria parecía más loca de lo que había imaginado. Mi mamá estaba tan asustada por esta escena repentina que estaba perdida. Mi padre frunció el ceño, se puso en guardia y temió que ella pudiera lastimarme.
Intenté mantener la calma. Aria, esta es mi casa. Por favor, vete. Dejar. ¿Por qué debería irme? Aria hizo un berrinche. Tengo trastorno bipolar. La policía no puede controlarme. ¿Qué puedes hacer? Julián parecía indefenso y ansioso. Me miró con súplica en sus ojos. Luna, no sabía que me seguiría hasta aquí. Realmente no lo hice. En ese momento volvieron a llamar a la puerta. Abrí la puerta y vi a Gabriel aparecer con grandes bolsas en sus manos. Su rostro mostraba su habitual sonrisa cálida. Luna, perdón por llegar tarde. Había un atasco de tráfico. ¿Tú? Antes de terminar de hablar, vio la escena en el interior. Gabriel reaccionó rápidamente y en voz baja me preguntó, ¿son esos dos? Sí, me molesté mucho. Gabriel sonrió, dejó las bolsas y me tranquilizó suavemente. No tengas miedo. Estoy aquí. Después de saludar brevemente a mis padres, se acercó a Aria. Señorita, hacer un berrinche en casa ajena no está bien. Aria me miró fijamente, luego empujó a Gabriel y gritó histéricamente. También eres su hombre salvaje. Todos ustedes se están uniendo para intimidarme. Mientras hablaba, rápidamente tomó un cuchillo de fruta de la mesa de café y lo presionó contra su cuello. Julián, me prometiste que no la volverías a ver o moriría frente a ti. La atmósfera en el interior se congeló instantáneamente. Mi mamá se tapó la boca y gritó de terror. Mi papá se apresuró a protegerme y mi mamá estaba detrás de él. Julián se derrumbó y gritó, Aria, estás loca. Pero Gabriel permaneció inusualmente tranquilo. Se acercó lentamente a Aria, con un tono suave, como si estuviera manipulando algo frágil. Mira, tu cuello es muy bonito. Sería una pena que lo dañaras. Si tienes algo que decir, dímelo. Dame el cuchillo. Bueno. Con la suave calma de Gabriel, las emociones de Aria se calmaron gradualmente. Las lágrimas cayeron y el cuchillo cayó lentamente de su mano. Julián aprovechó la oportunidad para correr hacia adelante y desarmarla con las manos desnudas. Aria se cubrió la cara y gimió en voz alta. Al final llegó la policía y se llevó a Aria. Antes de irse, maldijo. No estoy viviendo bien. ¿Por qué se vive bien? Julián parecía lleno de disculpas. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Giré la cabeza y me negué a mirarlo. Mi mamá se agarró el pecho, su cara pálida. Julián, solo tengo una hija. Ella no puede tener ningún accidente. A partir de ahora, por favor no dejes que tu novia nos moleste más. Ella no es mi novia. Ustedes dos estaban saliendo en la escuela secundaria, ¿no? Tu madre seguía diciéndome en aquel entonces que no volverías a casa por culpa de una compañera de clase. Julián me miró instintivamente, con los ojos llenos de pánico y ansiedad. Agité mi mano. No hay ninguna sorpresa allí. Julián no dijo nada más, solo asintió con tristeza y se dio la vuelta para irse. La sala de estar finalmente volvió a la calma. Gabriel ayudó a ordenar el desorden de la habitación. Mis padres nos miraron, sus ojos observaban algo en silencio. Afuera, los fuegos artificiales de Año Nuevo explotaron brillantemente, señalando la llegada de un nuevo año. Que podamos celebrar la reunión de la escuela secundaria. Cuando llegué, casi todo el mundo estaba allí. Los antiguos compañeros de clase se reunieron para compartir sus experiencias de los últimos años. Tan pronto como entré en la habitación privada, escuché que alguien me llamaba por mi nombre. Era Isabella. Ella se apretó a mi lado y susurró misteriosamente, ¿sabías? Acabo de encontrarme con Julián abajo. Parece tan agotado y sin vida. Escuché que Aria lo está obligando a casarse con ella o de lo contrario amenaza con suicidarse. Asentí. Después de lo que pasó la última vez, no me sorprendió el comportamiento de Aria. En ese momento, la puerta de la habitación privada se abrió. Era Julián acompañado de varios compañeros varones. Su mirada recorrió la multitud y finalmente se posó en mí. Sin dudarlo, se acercó y se sentó a mi izquierda. Luna, su voz era un poco seca y baja. Sí, nos volvemos a encontrar.
No dije más y continué charlando con Isabella. Julian se sentó justo a mi lado, ignorando las miradas de los demás y mirando con avidez mi perfil. La gente alrededor empezó a burlarse. Oye, ¿no son estos los novios de la infancia? ¿Ustedes dos volvieron a pelearse? Realmente son compañeros de amor y odio. ¿No estaban ambos secretamente enamorados en aquel entonces? ¿Están juntos ahora? Disparates. Era obvio que era un enamorado abierto que no veía que algo andaba mal con ellos. Agité torpemente las manos para detenerlos, pero mis compañeros de clase solo se entusiasmaron más. Isabella intervino para explicar, todo eso es cosa del pasado. No difundas rumores. El monitor de la clase se rió y el tema se abandonó. Todos evitaron mencionar a Aria. Julian tomó unas copas y empezó a sentirse un poco mareado. Alguien sugirió jugar a verdad o reto. Isabella insistió en que me uniera, así que acepté. Todos nos reunimos en círculo. Julian también se unió y se sentó frente a mí. Desafortunadamente, fui la primera elegida para el juego. El monitor de la clase sonrió. ¿Verdad o reto? Verdad. No lo dudé mucho. Alguien miró a Julian con picardía y me preguntó, ¿tienes alguien que te guste en este momento? Todos los ojos se volvieron curiosos hacia mí. Con el rabillo del ojo vi que la mirada de Julian ardía aún más. De repente, recordé la sonrisa cálida y soleada de Gabriel y una leve sonrisa se curvó en mis labios. Supongo que se podría decir que sí. Un coro repentino de silbidos llenó la habitación. Isabella me guiñó un ojo a mi lado. Lo estás ocultando. Bueno, déjame adivinar. ¿Será Gabriel el mayor? Sonreí, pero no dije nada. El rostro de Julian palideció, sus dedos apretaban sus cartas con fuerza. El juego continuó. Después de unas cuantas rondas, Julian fue elegido. Alguien me miró y preguntó en broma, Julian, ¿verdad o reto? Verdad, respondió Julian cruzando una pierna, con aspecto algo derrotado. El que le preguntó sonrió significativamente. ¿Todavía te gusta la que te gustaba antes? La sala se quedó en silencio al instante. Se podía oír caer un alfiler, todas las miradas fijas en Julian y en mí. En ese momento, sentí como si me hubieran transportado a aquel verano. Julian levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre, mirándome sin ocultar nada. Sí, me gusta. Esto resonó por todas partes. Incluso Isabella se sorprendió y se tapó la boca. Vaya, eso es intenso. El monitor de la clase bromeó, rompiendo el silencio. Algunos intentaron empujar a Julian. ¿Y ahora que ella tiene a alguien más, seguirás sin rendirte? La nuez de Adán de Julian se movió al tragar saliva. Le di a Julian una sonrisa indulgente. Hacía tiempo que me había soltado. El juego terminó. Julian se acercó a brindar conmigo. No me negué. Durante el brindis, mis dedos rozaron los suyos. Volví a sentir los sentimientos perdidos. Luna, lo lamento mucho. No puedo dejarte ir. Es tan injusto. Me gustaste primero, y fuiste tú quien se fue primero. La mano de Julian que sostenía la copa temblaba. Forzó una sonrisa, pero sus ojos estaban llenos de amargura no resuelta. Luna, te deseo todo lo mejor y te deseo todo lo que deseas. Bebí mi vino y choqué nuestras copas con él otra vez. Al rozar nuestros dedos, una oleada de emociones entrelazadas surgió. Lo lamento. Realmente me gustas. Me estoy volviendo loco. La ruidosa habitación de repente se sintió distante y apagada. Ese joven, una vez seguro de sí mismo, había sido desgastado por la vida, pero todo en él había desaparecido de mi mundo hacía tiempo. Era demasiado inmaduro. Lo siento, dijo Julian de repente. En ese momento, la puerta de la habitación privada se abrió de golpe. Aria entró furiosa. Todos se detuvieron y la miraron con asombro. Aria llevaba un vestido amarillo desteñido, con los ojos hundidos mientras nos miraba. Parecía aún más demacrada que antes. Solo había pasado una semana, pero había perdido tanto peso que era alarmante. Su mirada se fijó en Julian, con una sonrisa desquiciada tirando de sus labios. Julian, sabía que estarías aquí.
Su voz resonó en la habitación silenciosa. Sonaba especialmente inquietante. El rostro de Julian cambió drásticamente, poniéndose rápidamente frente a mí. ¿Qué haces aquí? No puedes alejarte. Aria pareció no oírlo y siguió hablando. No podemos estar separados, Julian. Estamos destinados a estar juntos para siempre. Los compañeros de clase, sorprendidos por su evidente inestabilidad, retrocedieron. Aria rió a carcajadas, ignorando a todos los demás, simplemente riendo. Me miró fijamente, de pie detrás de Julian. Así que, Julian, todavía no puedes dejarla ir. Aria, detén esto. Julian dio un paso adelante para apartarla. Pero Aria silbó y se retorció en el suelo como una anguila, escapándose del agarre de Julian. En el caos, no olvidó amenazarme. Te estoy vigilando. Mientras no dejes a Julian, nunca te dejaré ir. Antes de que terminara de hablar, Julian ya la había inmovilizado por detrás. Pero la risa de Aria solo se volvió más loca. Sentí que algo andaba mal. En ese momento, Aria aprovechó de repente la distracción de Julian, liberó una mano y rápidamente sacó una botella de líquido desconocido de su bolso. Todos jadeamos y gritamos. Gabriel apareció de alguna manera, arriesgándose al peligro para sacarme. Julian reaccionó rápidamente y corrió a agarrar la botella. En el forcejeo, el líquido salpicó repentinamente a Aria. Aria gritó de dolor y rodó por el suelo. El brazo de Julian también recibió un poco. Inmediatamente se hinchó de un rojo brillante. Resultó ser un líquido corrosivo. La escena se descontroló. Los compañeros de clase se dispersaron aterrorizados. Cuando llegó la policía, el rostro de Aria era un desastre espantoso, con la carne destrozada hasta los huesos. Yacía en el suelo, con el pecho ardiendo violentamente, apenas consciente. Gabriel me cubrió los ojos diciendo, "No, Myers". Julian se apoyó en la pared, agarrándose el brazo herido. Su rostro se ensombreció mientras me miraba. Aria no murió, pero se volvió completamente loca. El incidente estalló en los medios. El amor y el odio entrelazados de Julian y Aria se convirtieron en el tema de conversación de muchos. El padre de Julian era funcionario del gobierno y el escándalo se volvió demasiado grande. Obligó a Julian a casarse con Aria. Estaba en el patio vecino escuchando atentamente. Debes casarte con ella. En su estado, si la abandonas, toda nuestra familia sufrirá, gritó con fuerza el padre de Julian. La madre de Julian lloró a su lado. Julian se giró con complicidad y me miró fijamente. Me sonrió. A la luz del sol, su sonrisa me deslumbró. Al darme la vuelta oí un fuerte estruendo. Luego se oyeron los gritos trágicos de Julian y su esposa. Julian había saltado del edificio. Corrí y vi a Julian tendido en un charco de sangre. Temblando, saqué mi teléfono para llamar a emergencias. Julian usó todas sus fuerzas para agarrarme la mano. Sus pensamientos resonaron en mi mente, no me salves. Tengo mucho dolor. Si tuviera otra oportunidad, te trataría mejor. Mis pupilas se dilataron de repente. Julian tosió una bocanada de sangre. Puedes oírme, ¿verdad? Tenía razón. Adiós. Lo siento. Los padres de Julian lloraron amargamente. Más tarde, Julian sobrevivió pero quedó en estado vegetativo. Sus padres se lo llevaron al extranjero y nunca regresaron. Aria fue enviada por personas amables a un hospital psiquiátrico para vivir el resto de su vida.